Buenos días, hermanos. Vayamos por favor a el Evangelio en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Aquí en Mateo capítulo 7 está el Señor Jesús compartiendo este sermón que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Aquí está el Señor Jesús tocando en ese sermón en el monte varios temas. El Señor está, podríamos decir, en los inicios de su ministerio, y dice que el Señor vio una multitud, subió al monte y empezó a compartir varios temas, y que sus discípulos se acercaron a él. Y en el versículo 15, en Mateo 7:15, dentro de todo lo que el Señor está diciéndole a quienes lo están escuchando, dice en el versículo 15, vamos a leer del versículo 15 al versículo 20: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Dentro de todo lo que el Señor Jesús está compartiendo en este sermón en el monte, Él hace una advertencia a quienes lo están escuchando y dice: guardaos de los falsos profetas. En la versión de la Biblia de las Américas dice: cuidaos, tengan cuidado con los falsos profetas. Y el apóstol Pedro, más adelante en su carta, y quien seguramente estaba ahí escuchando este sermón, va a llamar también a estos falsos profetas, los va a llamar también como falsos maestros, falsos profetas o falsos maestros. Y a simple vista, lo que el Señor Jesús está diciendo, por lo que el Señor Jesús está diciendo, estos falsos profetas o estos falsos maestros, así de entrada tienen una característica. Dice ahí en el versículo 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y es bien interesante porque no solo en la Biblia, sino que a través de la historia y hoy mismo sabemos que el vestuario, cómo nos vestimos, cómo se viste una persona, habla de quién es esa persona, de qué hace esa persona, incluso de cómo se siente esa persona.
Pensemos en nosotros mismos, ¿verdad? Cuando nos vestimos. ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? Porque nos queremos sentir cómodos, porque nos sentimos bien. Hay una relación entre el vestuario y la persona, en qué es, qué hace e incluso cómo se siente. Y el Señor dice, tengan cuidado con los falsos profetas o los falsos maestros, porque vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, parecería que hay una contradicción porque nuestro vestuario en realidad tiene una relación muy estrecha con quienes nosotros somos. Entonces, ¿cuál es una característica de estos falsos profetas o estos falsos maestros? Y es que dice que ellos llegan vestidos de ovejas, pero que en realidad ellos son lobos rapaces. Entonces, una pregunta, hermanos. ¿Verdad que este vestuario entra en otra categoría? ¿En qué categoría entra? Estos dice que llegan vestidos de, pero son otra cosa. Este vestuario, entonces, ¿cómo se le llama a este vestuario? Es un disfraz. Es un disfraz. Ellos no son ovejas. Ellos son lobos rapaces. Y entonces lo que hacen es que se visten de ovejas. Y el Señor Jesús les dice, tengan cuidado porque estos falsos profetas se visten de ovejas para dar una apariencia de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y qué va a hacer un lobo rapaz en un rebaño, hermanos? ¿Qué va a hacer? Va a jugar mica, escondelero. ¿Qué va a hacer un lobo rapaz en un rebaño? Cuando se quite ese disfraz, va a ser un banquete de ese rebaño. Y por eso el Señor dice, tengan cuidado. Eh, y el profeta Jeremías, él habla mucho, mucho de los falsos profetas. Y quiero que vayamos a Jeremías 23. Jeremías 23. Jeremías en el capítulo 23. Y entonces el Señor Jesús les dice, tengan cuidado con estos falsos profetas, porque van a venir al rebaño y para pasar desapercibidos, para entrar en el rebaño, para venir con ustedes, se van a disfrazar, se van a vestir de ovejas, pero por dentro ellos son lobos rapaces. Así que luego él empieza a hablar acerca de que empieza a ocupar otra figura, ya no animal, sino una figura de plantas, y él dice, miren los árboles. Si un árbol es un buen árbol, va a dar buenos frutos. Y si un árbol es un mal árbol, va a dar malos frutos. Un buen árbol no puede dar malos frutos y un mal árbol no puede dar buenos frutos. Igual dice, no podemos esperar que de un espino vamos a tener y degustar uvas o higos, porque la naturaleza de esa planta no es producir frutos o buenos frutos, sino espinos. Y el Señor termina esa reflexión diciendo, por sus frutos los conocerán. Entonces nos está haciendo un llamado de atención a tener cuidado con los falsos profetas, porque van a venir disfrazados, pero
Él nos invita a entonces no dejarnos ir por cómo vienen vestidos, sino a ver los frutos que dan esos profetas. Y como les decía, el profeta Jeremías, que fue un profeta que habló al pueblo de Dios antes y durante el tiempo del cautiverio, él habla mucho acerca de estos hombres, y quisiera que leamos en Jeremías, en el capítulo 23, versículo 16. Vamos a leer del 16 hasta el 22. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Y miremos, hermanos, lo que dice acá en este versículo 21. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Decíamos, aquí está el Señor hablando a través del profeta Jeremías, y no es la única vez. Antes y después Él le sigue advirtiendo al pueblo, igual como lo está haciendo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, acerca de guardarse, de tener cuidado de los falsos profetas. Y en estos últimos versículos, aunque en realidad en todo el pasaje y antes y después, encontramos tres características de estos falsos profetas. Y la verdad que es algo que a mí me pone a pensar y me preocupa. Y que mientras estudiamos esto, que Dios pueda abrir nuestros ojos y nuestro corazón. Una de las características de los falsos profetas es que dice que Dios no los ha enviado. Dios no los ha enviado. Ellos no son enviados. Y no son enviados por otra característica. Es porque no tienen nada que decir. No han recibido una palabra de Dios. No tienen una palabra de Dios que dar. Y es por otra tercera característica. Y es porque dice que no han estado en el secreto de Dios, escuchando y viendo la palabra de Dios. Entonces aquí tenemos a unos hombres que en el caso de Jeremías están, dice Jeremías, dice el Señor, están, leamos ahí en el versículo 16. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Miren lo que hacen estos falsos profetas. Os alimentan
con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Acordémonos de en qué contexto está hablando estas palabras el profeta Jeremías. Él está hablando en un momento está hablando del cautiverio que iba a venir y en otro momento está hablando del cautiverio en que ya estaban. ¿Y qué es lo que hacían esos falsos profetas? Dice que alimentaban las esperanzas del pueblo. Y por el contexto, lo que estos falsos profetas le decían al pueblo es no. Lo que Jeremías está diciendo es mentira, es incorrecto. No vamos a ir al cautiverio. Y ya cuando estaban en el cautiverio, lo que les decían los falsos profetas allá en el cautiverio es, vayan, quizás nos equivocamos, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos en el cautiverio, pero tranquilos, no se preocupen, que esto ya pronto va a pasar. Y Jeremías y muchos otros profetas que Dios sí había enviado, traían una palabra que era contraria a esas falsas esperanzas. Pero había una característica entre unos y otros, pero en el caso de estos falsos profetas, dice acá, Dios mismo, dice, bueno, para comenzar, yo no los he mandado. Hablan de lo que hay en su corazón, de las imaginaciones de su corazón, dicen en otro momento. Y no los he enviado, dice el Señor, porque no les he dado a ellos una palabra. Lo que les están diciendo no es mi palabra. Y no han recibido una palabra porque no han estado en comunión conmigo. No han escuchado y no han visto, dice. Porque ya hemos visto en otros momentos que la palabra es una persona, que es el mismo Señor Jesucristo. Y dice, no, ellos no han estado en comunión conmigo. No han recibido una palabra. Y por supuesto no puedo enviarlos porque no tienen una palabra que compartir. Y yo me preguntaba, ya que el profeta Jeremías habla mucho de esto, y luego el Señor Jesús y los mismos apóstoles nos siguen advirtiendo cientos de años después, en los tiempos de los apóstoles del Señor Jesús y para nuestros días sobre esto, ¿por qué es que ocurre esto? ¿Y qué parte tenemos nosotros también en esto? Y vayamos por favor al libro de Ezequiel. En el capítulo 2. Ezequiel es otro profeta, igual que Jeremías, y dice en el versículo 1, me dijo el Señor, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Imagínense, aquí está Ezequiel y este es contrario, ¿verdad? A los falsos profetas. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Aquí tenemos a un hombre, a un profeta que está con el Señor y el Señor le va a dar una palabra y el Señor lo va a enviar. Aquí tenemos en contraposición a un profeta, a un verdadero profeta, no a un falso profeta. Pero miren en el versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel,
a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones. Capítulo 3. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán, como Jonás, ¿verdad? Que fue enviado a otro país, a otro pueblo, a otra cultura. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte como los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Entonces tenemos aquí a un hombre, a un profeta, que vamos a llamarle un profeta verdadero, a un hombre que está siendo enviado por Dios, que ha recibido una palabra de Dios y que ha estado en comunión con Dios. Y parece irónico o contradictorio. Imagínense, pongámonos en el lugar de Ezequiel. Todos nosotros desempeñamos aquí alguna actividad, algún oficio, alguna profesión. Y aquí está Ezequiel siendo llamado por Dios para ser un profeta verdadero. Dios lo va a enviar con una palabra. Y Dios, de entrada, de bienvenida, le está diciendo: pero ves por gusto, no te van a escuchar. Imagínense con qué ánimo, con qué motivación iba Ezequiel a hacer su trabajo, su función, porque Dios le está diciendo: vas a un pueblo que no te va a escuchar. De hecho, es un pueblo que, y él le dice muchas veces: no temas a sus palabras. Yo te he hecho fuerte porque vas a encontrar mucha oposición. Y ¿por qué pasa esto? De hecho, aquí estamos leyendo una porción bastante amplia de Ezequiel, pero
Esta respuesta del pueblo de Dios a las palabras de Dios no es exclusivo del cautiverio y de Ezequiel. Esto es histórico en el pueblo de Dios. Y si vamos a Mateo 13, Mateo 13, en el versículo 10, aquí fuimos a hacer un recorrido ya a la historia del pueblo de Dios, pero estamos de regreso en los tiempos del Señor Jesús. ¿Se acuerdan cómo comenzamos? El Señor Jesús les dice, tengan cuidado con los falsos profetas, porque van a venir vestidos como ovejas, pero no son ovejas, son lobos. Pero ustedes van a conocerlos por sus frutos. Y ahora aquí en Mateo 13, en el versículo 10, el Señor va a explicarle a sus discípulos el porqué de esta respuesta en el pueblo de Dios. Dice en el versículo 10, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas por parábolas? Había una inquietud en los discípulos de por qué Jesús le hablaba al pueblo en parábolas. Y es que si nos pudiésemos ubicar ahí, seguramente despertó curiosidad en los discípulos, porque aparece ahí y seguramente los discípulos empezaron a notar que el Señor les hablaba siempre en parábolas. Y luego se iba con los discípulos y les explicaba la parábola. Así están en este momento y los discípulos le dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? Y en el versículo 11 dice, y respondiendo el Señor Jesús les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Y oigan, hermanos, a ver si les parece familiar esto. Porque viendo, no ven. Y oyendo, no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, otro profeta verdadero. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. El Señor Jesús, citando a un profeta verdadero, dice, ¿cuál es el problema histórico del pueblo de Dios? Y leemos, hermanos, que no es un problema de vista, no es un problema de audición, es un problema más profundo. Dice que es un problema del corazón. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. La razón por la que el pueblo no escuchaba no era un problema
de audición o de vista, era un problema del corazón. Y para ir terminando en esta meditación, en la reunión de hogar o en el grupo de hogar, yo siempre nos pregunto cuál es la lección que yo puedo sacar de esto para mi vida. ¿Cómo se aplica todo esto a mi vida? Bueno, yo he sacado 3 conclusiones. Una, dice ahí el Señor Jesús: tengan cuidado con los falsos profetas. Eso es lo primero. Eso ahí aparece. Tengan cuidado con los falsos profetas. Eso es lo primero que yo debería de aplicar a mi vida diaria. Tener cuidado con los falsos profetas. Saber que hay falsos profetas, falsos maestros. Y que, por cierto, quieren entrar al rebaño. Y van a entrar al rebaño porque lo van a hacer disfrazándose. Van a parecer ovejas, pero dice que por dentro en realidad ellos son lobos rapaces. Lo segundo, ¿qué lecciones puedo tomar yo para mi vida de este mensaje? Es, ¿debería yo orar al Señor para que haga algo en mi corazón? Debería preguntarme, Señor, ¿soy yo de esos dentro del pueblo que su corazón está grueso, que su corazón está engrosado y que eso no permite que yo escuche y que yo vea? Debería hacerme yo un examen esta mañana o pedirle a Dios que examine mi corazón y decirle esta misma mañana, aquí, sentados, ¿cuál es mi corazón? En este momento, ¿cuál es mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Es un corazón tan grueso que no me permite escuchar y ver? ¿O soy de esos bienaventurados que entramos al secreto, que vamos con el Señor Jesús y Él nos da más de lo que ya nos dio y entendemos las profundidades y los tesoros del reino? ¿O soy de esos que lo único que puedo es escuchar y ver de forma superficial a través de parábolas? Y hay una tercera lección que creo que podemos sacar de este mensaje y una aplicación para nuestras vidas, y que al leerlo me da esperanza porque contrasta con la realidad de lo que el Señor está planteando en esta advertencia. Y la encontramos en segunda de Timoteo 4. Vamos a segunda de Timoteo 4. Y de hecho el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, ya vamos a ver, acerca de este tema que estamos viendo hoy. De eso le está hablando. Dice en el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, en este tiempo, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Esta palabra es el Apocalipsis, en su revelación,
y en su reino, o sea, es un mensaje para estos días, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El Señor le está animando a Timoteo a través del apóstol Pablo y le está diciendo y le está hablando, le está dando la misma advertencia que el Señor Jesús le estaba dando a sus discípulos. Van a enfrentar aflicciones, van a enfrentar contradicción. Los estoy enviando con una palabra. Hemos estado en comunión, han escuchado la palabra, han visto la palabra y yo los envío. Pero los envío a un ambiente hostil, a un ambiente crítico, contradictorio, pesado. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia, con toda paciencia y doctrina. Y podríamos decir esta mañana, bueno, entonces este mensaje no es para nosotros, este mensaje es para el pastor, es para los líderes, es para los que predican, para las maestras de la escuela dominical, presencial, virtual, pero no para mí, porque yo no predico, yo no soy pastor, no soy líder. Pero revisando un poco la historia de la iglesia, y es algo que quería compartir con ustedes esta mañana, revisando un poco la historia de la iglesia, hay una concepción en los primeros días de la iglesia y una práctica, por cierto, que parece que ya no está dentro de nuestra concepción acerca de la iglesia. Y es la iglesia en las casas. Cuando vemos la iglesia en los primeros días de la iglesia, vemos que hay una relación entre el templo, a donde ellos iban a orar, a donde ellos escuchaban la palabra, y las casas. De hecho, muchas veces se hace referencia al término de la iglesia en la casa. Y no solo en los evangelios, sino que al revisar la historia de la iglesia, muchos de los líderes y creyentes de los primeros años entendían que su casa era una unidad que componía la iglesia, que la casa era una extensión de la iglesia, que la casa era una iglesia y que por ende el responsable de esa casa era el pastor de esa pequeña iglesia. O sea, ahí en nuestra casa, bajo ese techo y dentro de esas paredes, hay o debería haber una pequeña iglesia todos los días. Entonces,
este mensaje no es solo para los domingos o solo para el martes o el miércoles, sino que todos aquí, y especialmente para los que somos papás, padres de familia, responsables de la casa, eh, también para aquellas hermanas que son, eh, por diversas razones, cabeza de la familia, responsables de la familia. Para todas las mamás que tienen la bendición y la responsabilidad de poder compartir con sus hijos y dirigir a sus hijos. Para aquellas hermanas que probablemente su esposo no es creyente y ellas tienen la responsabilidad de llevar la palabra. Para todos, hermanos, para aquellos varones que están aquí, adolescentes y señoritas también que van a llegar a ser esposos, esposas, papá, mamás. Así que yo creo que absolutamente nadie aquí se me ha quedado afuera, ¿verdad? Todos tenemos esta responsabilidad. Y yo quiero hacer una pregunta, siempre me gusta hacer estas preguntas y la puede contestar cualquiera, solo le voy a pedir que levante la mano y le voy a pedir a David o a Daniel que le lleve el micrófono. Y es una pregunta del concurso bíblico. Y si ven, yo siempre se las pongo fácil. Es también de 10 puntos. Es de 10 puntos. Y dice, las pueden contestar las maestras también. Dice, ¿qué significa la palabra profeta? ¿Qué significa la palabra profeta? Ahorita veo así los engranes después de un año, otra vez echándose a andar. Muy bien. Un hombre inspirado por Dios para dar una palabra de Dios. Otra vez, Cami. Un hombre inspirado por Dios para dar una palabra de Dios. Muy bien, gracias, Cami. Un profeta es un hombre inspirado por Dios para dar un mensaje de Dios. Y ya decía hace un momento, todos aquí, sin excepción, cada uno de nosotros, hemos sido llamados por Dios en nuestro hogar o en nuestro futuro hogar para primero encontrarnos con Dios y recibir una palabra de Dios y llevar una palabra de Dios. Todos, sin excepción. Todos tenemos ese llamado para encontrarnos con Dios, para recibir una palabra de Dios y para llevar esa palabra de Dios. Pongámonos de pie, hermanos, por favor.
tenemos, hermanos, esa responsabilidad. Tenemos esa responsabilidad. El Señor nos advierte, especialmente en este tiempo que estamos viviendo, a tener cuidado de los falsos profetas. Pero a través del apóstol Pablo, el Señor nos dice, una manera de tener cuidado con los falsos profetas y una responsabilidad que tenemos, y se lo decía a Timoteo, aquel mismo a quien Pablo le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y una de las cosas en que el apóstol le dice a Timoteo en que sea ejemplo es en la palabra. Y todos acá tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio, tenemos la responsabilidad de encontrarnos con esa palabra, de recibir en nosotros esa palabra. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, pero vemos que en el contexto de esos tiempos difíciles, Dios llama a Timoteo, Dios llama a Ezequiel, Dios llama a Isaías, Dios llama a Jeremías. Algunos eran jóvenes, otros eran adultos, otros ancianos. Dios, en medio de ese contexto de los falsos profetas, Él también llama a hombres y a mujeres que a través de los cuales enviar un mensaje. Y el primer lugar al que Dios nos está llamando para dar un mensaje es ahí mismo, en nuestra casa. Y es un gran reto, hermanos. Es un gran desafío. Pero hay algo que a mí me da mucha esperanza en esto, y con eso quiero terminar. Y es que esto no es un invento de Pablo o de cualquier otro escritor. Esto está en el mismo corazón de Dios. Dice Jeremías 3, miren qué bonito en el versículo 15. Jeremías 3:15. Y lo dice en el mismo contexto. Dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Yo de aquí saco dos cosas. Uno, hermanos, oremos por nuestros pastores y por nuestros líderes. ¿Cuántos necesitamos, hermanos, esto en nuestra vida y en nuestra familia? Nos urge, ¿verdad, hermanos? En este tiempo, cuando escuchamos, vemos, leemos de todo aquí, allá, nos urge, hermanos. Oremos por nuestros pastores, oremos por nuestros líderes, para que esta palabra se cumpla en ellos, que ellos puedan conocer al pastor y ellos puedan apacentarnos con ciencia y con inteligencia. Y yo creo que debemos darle gracias a Dios, porque en la misericordia de Dios podemos dar testimonio que así ha sido. Amén. Pero oremos, hermanos, oremos para que en medio de estos tiempos en que van a venir y van a entrar al rebaño, a la iglesia, a la congregación, esos lobos vestidos de oveja y no a jugar con nosotros, que esta palabra se cumpla todavía con más fuerza. Pero lo segundo que veo es oremos, y es mi deseo
y en mi oración que para nuestras familias, que para ahí en la casa, nosotros seamos ese pastor según el corazón de Dios. Que podamos, dice, apacentar con ciencia y con inteligencia. También lo necesitamos, hermanos. Este no es solo trabajo de nuestros pastores y de nuestros líderes, es nuestro trabajo. Si pensamos y vivimos como los cristianos originales, voy a llamarle así, en la primera iglesia, entenderíamos que esta no es solamente una responsabilidad de nuestros pastores y de nuestros líderes. Es, de hecho, una responsabilidad individual en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque nuestros hogares son los que conforman la iglesia. Si en nuestro hogar somos ese pastor con el corazón de Dios que va a apacentar con ciencia y con inteligencia, eso es lo que va a dar forma a la iglesia local. No es al revés, no es al revés, es al contrario. Son nuestras iglesias en casa las que van a dar forma a la iglesia local. Así es como lo entendía la iglesia en el principio. Así es como lo entendía un cristiano al principio, o un padre de familia, o un responsable de hogar. Pero me da esperanza, hermanos, porque esta es una promesa de Dios para el pueblo. Y dice también en Jeremías, ahí mismo, Jeremías, pero en el capítulo 24, dice en el versículo 4, y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá. ¿Se acuerdan qué árboles pueden dar buenos frutos? ¿Quiénes dan buenos frutos? Los árboles buenos. Dice, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Esto también me da esperanza, hermanos, porque yo me identifico con ese pueblo engrosado en su corazón y que a veces esa grosura en nuestro corazón hace que oigamos y veamos otra vez, otra reunión, otra vez una prédica, otra palabra, otro audio, otro mensaje. Sí o no, hermanos, a veces está esa actitud en nuestro corazón. Pero dice que después de ese cautiverio, Dios va a hacer una obra en nuestro corazón. Y ¿se acuerdan? Ese es el problema. No es de audición o de vista, me voy a poner lentes o un aparato para ahora sí voy a ver y escuchar la palabra de Dios. La obra que Dios quiere hacer es en nuestro corazón. Y dice, y es una promesa de Dios. ¿Qué significa, hermanos? Que Dios la va a cumplir, pero que podamos orar, que seamos de esos árboles buenos que dan buen fruto, de esos hombres que Dios vio y que se humillaron y se sometieron al cautiverio para que Dios hiciera esa obra en su corazón. Y que luego del cautiverio, esos hombres pudieron, y esas mujeres y esas familias pudieron acercarse a Dios
de todo su corazón. Señor, vivimos tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, Señor. Señor, Satanás está construyendo su reino. Satanás está construyendo su reino. Y las palabras, las ideas, los conceptos, la forma de vida de Satanás se está dispersando por todo el mundo, Señor, como un ángel de luz, atractivo, interesante. Señor, y dentro de la iglesia, también se han levantado falsos profetas, falsos maestros. Y nosotros, Señor, aquí en esta iglesia, aquí en nuestras casas, ¿qué estamos haciendo, Señor? Estamos abriendo nuestros ojos, nuestros oídos. ¿A qué profetas, Señor? ¿A quién estamos abriendo nuestros corazones? ¿A los falsos profetas o a los profetas verdaderos? Señor, y nosotros aquí en esta iglesia local,